3, 2, 1, ya. Felipe el Analítico, 12 hombres comunes. Introducción. Felipe fue líder del segundo grupo de 4. No obstante, se le menciona en varias ocasiones, de modo que emerge del grupo grande de 12 como un personaje que se distingue de los demás. Felipe era natural de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Lo más probable es que ellos hayan ocupado la misma profesión. Y eso hubiera facilitado para que Jesús los escogiese como sus discípulos. Felipe es un hombre pescador, noble, en que su corazón está dispuesto a ayudar y servir a Dios. Además que se llevaba bien con el grupo. Todos los datos que hay sobre Felipe se encuentran en el Evangelio de Juan. Y siempre se le menciona junto a Natanael, que sería su mejor amigo. Felipe se le analiza como un hombre práctico que se guiaba por las normas y las reglas. Es de la clase de persona que es un aguafiestas del grupo, un pesimista, porque siempre estaba apegado a las normas, leyes y costumbres. El llamado. Juan escribe: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Juan 1:43. Esta es la primera vez que leemos que Jesús mismo buscó y encontró a uno de ellos. Esto no significa que no lo tenía en mente, porque Jesús menciona en versículos anteriores: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Felipe piensa que él encontró a Jesús, pero esto no es cierto. Desde el principio, Jesús buscó activamente a Felipe. Es obvio que Felipe tenía un corazón que buscaba. Como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Después del encuentro, Felipe llamó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribe Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. De modo que cuando Jesús vino a Felipe y le dijo: sígueme, sus oídos, sus ojos y su corazón ya estaban abiertos. Él estaba preparado desde hace buen tiempo buscando al Mesías, y por fin lo había encontrado. El Señor encontró a Felipe, pero Felipe sintió que él había encontrado al Señor. Sabemos que la elección de Dios es determinativa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Juan 15:16. Lo único que necesitaba... Felipe tenía un buen corazón. Su primera acción, después de encontrar a Jesús, fue llamar a su amigo Natanael y hablarle del Mesías. Es por eso que el autor menciona que la amistad provee
para hacer una evangelización más fuerte. Esta se integra con la delación del amor y confianza que ya se ha establecido y el efecto es más grande. Esta dinámica se encuentra en el entusiasmo de Felipe al buscar a su amigo de Natanael y hablarle del Mesías. Los cristianos a menudo buscan también hablarle a alguien más de Cristo. Felipe conocía las promesas del Antiguo Testamento, estaba listo y esperaba con anticipación. Todo su cuerpo estaba preparado y recibió a Jesús con gozo, como el Mesías, sin denuncia ni incredulidad. La alimentación de los 5.000, perdón. Felipe no se daba cuenta de los grandes poderes trascendentales del Señor. Su corazón era firme, era un hombre de fe, pero a menudo se le agotaba muy rápido. Juan 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido mucha gente, preguntó a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué le pregunta a Felipe nada más? Se puede deducir que Felipe era el administrador del grupo, quien estaba a cargo de la logística, de la comida y de otros aspectos. Es ese tipo de personas preparadas y listas. Sin embargo, no creía en sí mismo y no creía poder hacer eso. De este modo, Jesús estaba probando una vez más a Felipe. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Por eso fue que mencionó únicamente a Felipe y le preguntó: ¿cómo te propones alimentar a toda esta gente? El autor piensa que Felipe ya estaba, como buen logístico, contando cabezas, pero al ver que eran demasiadas, se abrumó y no creyó en el poder del Señor. En vez de pensar en si poder alimentarlas, ¿por qué no pensó en la oportunidad que tenía de enseñar a tanta multitud? ¡Qué inmensa oportunidad para el Señor! Lo que Felipe vio fue pesimismo, la imposibilidad de no poder alimentar a tanta gente. ¿Acaso no Felipe estaba presente cuando Jesús creó vino del agua? Había visto numerosas veces cuando Jesús había sanado enfermos, incluyendo varios milagros creativos y regenerativos. Pero cuando vio aquella gran muchedumbre, empezó a sentirse abrumado por lo imposible. Y no creyó en el poder del Señor. Fue así que Felipe no sabía qué hacer. La respuesta más oportuna debió haber sido: Señor, si tú quieres, aliméntalos, pues hazlo. Yo simplemente me dedicaré a observar cómo lo haces. Sé que puedes hacerlo. Tú hiciste vino en Caná
y dice a tus hijos, maná en el desierto. Hazlo. Les diremos a todos que formen una fila y tú sencillamente haz la comida. Pero una vez más, Felipe estaba convencido de que tal cosa simplemente era imposible, que no se podía hacer. Había dudado del Señor. Por otro lado, se menciona a Andrés, que vio vislumbrar una pequeña posibilidad al traerle a un muchacho con 2 pescados y 5 panes. Una de dos, ¿Andrés tenía una posibilidad de esperanza? ¿O quería de afirmar con esta poca cantidad de comida que no alcanzaba? Quiero pensar que tenía una luz de esperanza. Felipe necesitaba echar a un lado sus preocupaciones materialistas. Tiene que aprender a apropiarse del valor sobrenatural de la fe. La visita de los griegos. De nuevo, vemos a Felipe sin saber qué hacer. Se preocupa demasiado por asuntos, métodos, protocolos y normas. Le falta intrepidez y visión. Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a ver a Jesús. Como Felipe era de Bethsaida, de Galilea, pensaron que era el mejor contacto para que los llevara donde el Señor. Esto no es una petición compleja ni difícil. En cambio, Felipe no sabía qué hacer. Las normas explicaban que no podía llevar gente griega, ni mucho menos gentiles. Sin embargo, al no saber qué hacer, pidió ayuda. Pide ayuda a Andrés. Así no le echarían la culpa de algo que él hubiera hecho. Podemos suponer que Cristo los recibió con alegría y gozo. Pues dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Estos griegos, aunque fueran gentiles, creían en el Señor y querían visitarlo. No tenían por qué ser echados. Felipe parecía saberlo en su corazón, aun cuando su cabeza estuviera obsesionada con los procedimientos. El aposento alto. En la última cena, Felipe hace fuertes declaraciones contra Jesús. Falta poco para la ida del Señor. Sin embargo, la fe del grupo y de ellos sigue siendo prácticamente débil. Aquella noche estaban sentados, discutiendo sobre quién iba a ser el que iba a limpiar la toalla y lavarle los pies. Parecía que no habían entendido nada. Lucas 24:25 dice: ellos eran insensatos y tardos de corazón para creer. Ante todas esas actitudes, la actitud de Felipe fue la más triste de la noche.
Aquella noche el corazón de Jesús estaba angustiado, sabía lo que venía al día siguiente. Sin embargo, Él les enviaría al Espíritu Santo para poder guiarlos y capacitarlos, ya que su trabajo iba a ser como ovejas en medio de lobos. Jesús les dijo que no se preocupen, que prometió que iba a preparar un lugar para ellos. Pero ellos no entendían. Tomás posiblemente fue uno de ellos cuando dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A lo que Jesús dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es probable que con esto ya todos hayan entendido que Jesús es el único camino para ir al cielo. Sin embargo, añadió: Si me conocéis a mi Padre también conocéis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Estaba afirmando en ese lenguaje que Jesús y su Padre son de la misma esencia. Fue en ese punto que Felipe habló: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Que acaso Felipe no había visto al Padre durante todo este tiempo? ¿No había visto todas las enseñanzas de Jesús? ¿No había sido testigo de innumerables milagros? ¿No había escuchado cuando Jesús menciona que el Padre y Él son la misma persona? ¿Tienen la misma esencia? Lo que Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Dónde estaba la fe de Felipe? ¿No había estado con el Señor? Jesús le pregunta: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme por las mismas obras. Por 3 años Felipe había contemplado la misma faz de Dios y aún no veía las cosas con claridad. Felipe, como los otros discípulos, era un hombre de habilidades limitadas. Era escéptico, pesimista, inseguro. Siempre quería hacer las cosas como decían las normas. Y había desperdiciado una vez más la oportunidad de demostrar su fe. Si hubiésemos entrevistado a Felipe para que sea uno de los apóstoles, hubiéramos dicho rápidamente que no sirve. Pero Jesús hubiera dicho: es exactamente lo que ando buscando. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Haré de él un predicador. Será uno de los fundadores de la iglesia. La tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia. Fue uno de los primeros mártires de ella. De acuerdo a la mayoría de pasajes, fue llevado a la muerte inmediatamente por apedreamiento en Heliópolis, en Frigia, Asia Menor. Felipe fue escogido por Dios, como dijo,
para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta fue la historia de Felipe, basada en el libro 12 hombres comunes y codientes. Gracias.